Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. El Concilio Vaticano II. 1. Historia e importancia. Si entras a la página web oficial de la Santa Sede, verás que una de sus secciones más importantes es la denominada Textos Fundamentales. En ella tenemos acceso a la Biblia, al Catecismo, al Código de Derecho Canónico, etc. Son los escritos que sostienen la vida de la Iglesia. Los documentos del Concilio Vaticano II también están ahí, lo cual nos revela su importancia. Si hay un hito que marca el derrotero de la Iglesia contemporánea, ese es el Concilio Vaticano II. En 1959, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Ecuménico y lo inaugura en 1962. Juan XXIII muere en 1963 y su sucesor, Pablo VI, continúa el concilio hasta su clausura en 1965. A diferencia de concilios anteriores, el Vaticano II no tiene como finalidad el definir cuestiones dogmáticas ni combatir alguna herejía. Su finalidad es principalmente pastoral, lo que pretende es, por un lado, revisar la manera como se transmite el mensaje de Jesucristo, tomando en cuenta las características del mundo contemporáneo. Esta adaptación o actualización se denomina aggiornamento. Por otro lado, busca la vuelta a la unidad de todos los cristianos, ecumenismo. El Concilio Vaticano II, sin embargo, es también profundamente doctrinal. Los más grandes aportes del concilio para la vida de la Iglesia son los siguientes. El diálogo con el mundo actual. Es necesario que la Iglesia sea consciente de los cambios que van moldeando al mundo. Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodando a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 4. El regreso a las fuentes de la revelación. La palabra de Dios está en el centro de la vida de la Iglesia. Esta centralidad deriva de una percepción más viva de la unidad entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La palabra de Dios, que se mantiene viva gracias a la fe del pueblo santo de los creyentes bajo la guía del Magisterio, nos pide también a cada uno de nosotros que asumamos nuestra responsabilidad en la conservación intacta del proceso de transmisión. Juan Pablo II, discurso en la clausura del Congreso Internacional sobre la aplicación del Vaticano II, 27 de febrero de 2000. La importancia de los laicos. Los laicos son auténticos colaboradores en la misión evangelizadora y están llamados a la santidad. Ecumenismo y diálogo interreligioso. Se da una apertura hacia los hermanos separados y hacia aquellos que profesan religiones no cristianas, deplorando cualquier tipo de discriminación. Las diferentes confesiones cristianas deben considerar lo que comparten, la fe en Jesús y su Evangelio para restaurar la unidad. Reforma de la liturgia. Promueve una participación más activa y plena de los fieles en las celebraciones litúrgicas, las que deben ser más claras y comprensibles para el pueblo católico. El Concilio Vaticano II quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Es necesario que esta doctrina verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las creencias de nuestro tiempo. En efecto, una cosa es el depósito de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otro distinto el modo como se enuncian estas verdades, conservando sin embargo el mismo sentido y significado. Papa Juan XXIII. 2. Documentos. La mejor manera de conocer a profundidad la doctrina del Concilio Vaticano II es revisando sus documentos. Por eso, todo católico con una le cultivada debería conocerlos. Fueron 16 los documentos que se redactaron en este concilio tras un largo y duro trabajo. 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos. El fin último de todos ellos fue el de promover la toma de conciencia de la situación de ese momento en la Iglesia y, además, definir las orientaciones que se impondrán de ahí en adelante.
Las constituciones dogmáticas son los documentos de mayor categoría, pues contienen principios de carácter incuestionable, propuestos con anterioridad por la Iglesia. Los decretos, en cambio, buscan poner en práctica los principios generales contemplados en las constituciones. Las declaraciones, por su parte, pretenden iluminar, desde el punto de vista doctrinal, algunas líneas de conducta y cuestiones de especial actualidad. A continuación, el listado completo de los documentos del concilio, con su nombre original en latín y una breve descripción de su temática. Esto nos permite valorar la riqueza doctrinal del último concilio ecuménico de la Iglesia Católica hasta el momento. Constituciones. Dei Verbum, la revelación divina. Lumen Gentium, la Iglesia. Sacrosanctum Concilium, la liturgia. Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo contemporáneo. Declaraciones. Gravissimum Educationis, la educación religiosa. Nastre Aetate, las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Dignitatis Humanae, la libertad religiosa. Decretos. Ad Gentes, la actividad misionera de la Iglesia. Presbyterorum Ordinis, el ministerio y vida de los sacerdotes. Apostolicam Actuositatem, el apostolado de los laicos. Optatam Totius, la formación de los sacerdotes. Perfectae Caritatis, la adecuada renovación de la vida religiosa. Christes Dominus, el ministerio de los obispos. Unitatis Redintegratio, el ecumenismo. Orientalium Ecclesiarum, las iglesias orientales católicas. Intermirifica, los medios de comunicación social. 3. La misión evangelizadora de los laicos. Como vimos, uno de los aspectos revisados e impulsados con mayor fuerza dentro del Concilio Vaticano II es el del apostolado laical. ¿Quiénes son los laicos? La palabra laico viene del griego los, pueblo. Desde su origen esta palabra busca diferenciar a los fieles o seglares de la jerarquía eclesiástica, clérigos. Sin embargo, hoy en día se le da una interpretación más radical, laico significa sin religión. En este sentido se habla de Estado laico o laicismo. Pero ese no es el uso religioso del término. El Concilio Vaticano II lo aclara. Por el nombre de laico se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. ¿Cuál es la misión de los laicos dentro de la Iglesia? El Catecismo de la Iglesia Católica cita a Pío XII. Los laicos deben tener conciencia, cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. En este sentido, los laicos no son espectadores pasivos y distantes de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es su misión. Ellos son verdaderos agentes de la evangelización en el mundo, y muchas veces son los únicos agentes evangelizadores, porque llegan a personas, ambientes o situaciones a los que sacerdotes o religiosos no llegan. Los laicos pueden ser llamados a desempeñar tareas específicas y cercanas al apostolado de la jerarquía eclesial, como, por ejemplo, tener puestos de servicio y asesoría dentro de organismos eclesiales, ser encargados de la catequesis, ser ministros de la comunión, llevar a cabo obras caritativas de la Iglesia, ser teólogos, ser misioneros ros, ser monaguillos, etc. Pero la misión de los laicos no se limita a estas tareas especiales, toda su vida, ahí donde estén, debe ser un testimonio del Evangelio y del amor de Dios. El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por mismo valor en ronda del bautismo y de confirmación. Los laicos están llamados particularmente a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condición a donde ella no puede ser sal de la tierra si no se, en la medida del don de Cristo. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, capítulo 13. En la misa, los laicos pueden desempeñar alguna de las siguientes funciones: acólito, lector, salmista, cantor, monitor, ministro extraordinario de la Eucaristía. 4. La llamada universal a la santidad.
En el texto más antiguo del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo exhorta a este grupo de laicos, que son paganos conversos, diciéndoles: la voluntad de Dios es que se hagan santos. Se los dice también a los romanos, a quienes llama santos por vocación. Y a los efesios. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. De modo que los primeros cristianos, sea cual sea su condición, saben que están llamados a ser santos. La vocación a la santidad es universal, es para todos. Esta verdad, sin embargo, sufre una mutación en los siglos siguientes. La santidad pasa a ser propiedad de unos pocos, aquellos que consagran su vida a Dios alejándose del mundo. Con lo cual, si no se puede alcanzar la santidad en medio del mundo, los laicos no pueden ser santos, son cristianos de segunda categoría. El Concilio Vaticano II va a cambiar esta visión o, mejor dicho, va a regresar a la doctrina del Evangelio. Todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la que Él es maestro y modelo, a todos y cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuesen. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Los seguidores de Cristo, en la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo santos, conviene, por consiguiente, que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida, con la ayuda de Dios. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. ¿Qué es la santidad sino cumplir la voluntad de Dios? Dios llama a algunos para que sean sacerdotes o religiosos y a otros para que sean laicos. Pero la llamada de Dios a la santidad es para todos, sin distinción, desde el lugar en que les toca cumplir con la voluntad del Señor. Un santo de nuestra época que insiste mucho en que las personas pueden santificarse en su trabajo, sea cual sea, y en su vida cotidiana, es San José María Escrivá, 1902 a 1975, el fundador del Opus Dei. La santidad no es cosa para privilegiados, sino que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, todos los estados, todas las profesiones, todas las tareas honestas. En otras palabras, para seguir a Cristo, para servir a la Iglesia, para ayudar a los demás hombres a reconocer su destino eterno, no es indispensable abandonar el mundo o alejarse de él, ni tampoco hace falta dedicarse a una actividad eclesiástica. La condición necesaria y suficiente es la de cumplir la misión que Dios ha encomendado a cada uno, en el lugar y en el ambiente queridos por su providencia. José María Escrivá de Balaguer, Conversaciones. Cerramos esta unidad con palabras de Juan Pablo II. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue una verdadera profecía para la vida de la Iglesia y seguirá siéndolo durante muchos años del tercer milenio recién iniciado. Juan Pablo II, discurso en la clausura del Congreso Internacional sobre la aplicación del Vaticano II, 27 de febrero de 2000.